Mi mamá nace en Valparaíso en el año 36 de la unión de Adriana y Humberto. Tuvo 2 hermanas del matrimonio, Teresa e Ivonne, y años después llegó una tercera hermana, que es hermana del alma, hermana de leche, se podríamos decir. Vivió toda su infancia parte en Casablanca, luego en Valparaíso, y en la adolescencia llegó hasta séptimo básico. En la adolescencia después se puso a trabajar en la frutera sudamericana. En el año 50 aproximadamente conoce a mi papá, pololearon 13 años y en el año 64 se casaron. De esa unión nacieron 2 hijas, la mayor yo, Mariela, y después la Yani, mi hermana menor. Vivió en Valparaíso hasta el año 80, como en febrero del 80, por el trabajo de mi papá, se vino a vivir a la ciudad de Talcahuano porque el hermano de mi papá tenía una agencia de aduana y se lo trajo a él y se trajo a toda su familia. Y aquí anclaron, se podría decir, y vivimos desde ese año hasta la fecha aquí. Ella muy fuerte porque tuvo que dejar a sus hermanas, a su mamá, todo allá, todo lo que era su familia quedó allá y se vino con nosotras y la familia de mi papá. ¡Apaga la velita! Sopla, dice, sopla. Apaga, pues. No, mira el banquito como la vi. te engañó. Mira el bonito, mira el banquito como. A ver la abuelita, mira. Yo lo subo. Mira, anda con la nana. ¿Cómo se me acuerda? ¿Quieres torta? A ti. No, voy a ir para atrás. Yo le dije, cumpleaños feliz, tía Ceci. A la tía. aquí yo le dije, y vino como Bueno, cuando nacieron sus nietos, la primera nieta es mi hija, la mayor, Mariela. Ella fue su primera nieta. Y en general sus nietos eran sus ojos. Mi mamá vivía para los chiquillos, para sus 4 nietos. Le gustaba ver películas con los chicos de monitos. Ella disfrutaba mucho con las películas de monos que le poníamos a los chiquillos para entretenerlos. Ella se entretenía mucho con eso. Era muy cariñosa con sus nietos, muy regalo, los consentía demasiado, mucho. Y los chicos igual pues se llevaban muy bien con ella porque mi mamá era, no sé, tenía un carácter bien especial, tenía su genio la viejita, pero tenía un carácter muy especial con los chiquillos, eran su vida. Es una membretu. Pero también estoy grabando si te llega la luz roja. A ver. Se me olvida. Ahora tú descansas. Qué grande que viene un coco.
Mari, bájale volumen. No, es que nosotros estamos tocando también. Bueno, los recuerdos cuando falleció mi papá son súper vívidos, es como si hubiese ocurrido ayer. Y lo que más temíamos con la Mari era porque mi mami ese día no pudo ir a la clínica con nosotras, se quedó con los niños. Y lo que más recuerdo es que cómo le íbamos a contar a ella que mi papi había fallecido, porque fue algo inesperado. Y llegábamos con la Mari y mi mami siempre tranquila, porque lo que la destacaba a ella era su fe muy grande que tenía. Y yo creo que eso la ayudó a salir adelante, aunque el dolor se nota que se le vinieron los años encima, aún no estando juntos a mi papá, estaban separados, pero se le vinieron los años encima, se le vino una pena muy grande. Pero yo creo que la fe que tenía en Dios la sacó adelante, como todo el tiempo. O sea, ella siempre salió adelante basado en su fe. Todo lo que la vida le tocó vivir, los problemas y las dificultades, siempre salió adelante. Su puntal era Dios. Santa María, muérete. Santa María, muérete. Con la María tuvimos que enfrentar primero un cáncer de mama de mi mami, que, bueno, siempre que uno escucha cáncer lo asocia a muerte, pero nuestra forma de ser y la forma de ser de mi mamá, siempre enfrentar las cosas como más light, con fe en Dios, nos hizo igual. Al final salimos adelante, igual de todo, hasta después de las quimios, habían risas, había momentos de chiste, siempre hubo un momento de optimismo ante cualquier dificultad, siempre estaba eso, y yo creo que eso, después de esta enfermedad grande que pasamos con ella, y se nos viene encima la demencia senil, fue como que la vida nos fue preparando para ir soportando que una persona a la que uno ama, tanto como ama uno a una mamá, se vaya deteriorando el cuerpo, porque finalmente lo que se deteriora es el cuerpo. Y después se empezó a deteriorar también su mente, sus creencias. Después no nos conocía. Pero siempre me llamó la atención que ella nunca se olvidó de Dios y nunca se olvidó de rezar, a pesar de que a veces sus rezos nos hacían reír porque le cambiaba las palabras, pero ella nunca se olvidó de eso. Y ese legado yo creo que se lo traspasó a los nietos, nos traspasó a nosotras, se lo traspasó a los nietos, y a pesar de todo este sufrimiento de 7 años de estar postrada, donde todos trabajamos para mantenerlo, sirvió como experiencia de vida, nos hizo crecer como persona, nos hizo crecer como familia. Ella siempre, a pesar de que ya no estaba entre nosotros espiritualmente, porque físicamente estaba, pero espiritualmente no estaba, nos ayudó y nos hizo crecer y nos formó a todos, sobre todo a nuestros hijos que eran más pequeñitos. Ellos también ayudaban a cambiar paños, ayudaban a curar las heridas de la abuelita si es que las tenía, a comprar, a cuidarla cuando teníamos que salir las dos con la Marie. O sea, hubo una unión, y yo creo que eso se dio por la forma como mi mami fue.